En un mundo donde los héroes a menudo llevan capas, a veces vienen en la forma de una adolescente de buen corazón. La decisión de Amaya de rescatar a su vecino anciano de un incendio descontrolado no solo salvó una vida, sino que desencadenó una serie de eventos que transformarían su propio destino. Los días de Amaya eran un torbellino de responsabilidades, se despertaba antes del amanecer para ayudar a sus hermanos pequeños a prepararse para la escuela y luego corría para alcanzar el autobús. Después de clases, hacía voluntariado en el banco de alimentos local o ayudaba a los niños del vecindario con sus tareas. Por la noche, estudiaba con esmero, soñando con convertirse en doctora. Pero los sueños cuestan dinero, y en la comunidad unida de Amaya, los recursos eran escasos. Las aceras agrietadas y la pintura desconchada eran vistas comunes, pero las calles vibraban con vida y risas. La amabilidad de Amaya brillaba intensamente, como un faro de esperanza en un lugar donde a veces la esperanza parecía un lujo. Amaya no sabía que su mundo ordinario estaba a punto de ser puesto patas arriba. Un desafío de valentía la esperaba, uno que pondría a prueba todo lo que sabía y abriría puertas que nunca imaginó posibles. Al caer la noche, un olor a quemado flotaba por la ventana abierta de Amaya. Lo que vio a continuación la obligaría a tomar una decisión en una fracción de segundo que podría costarle todo. Sus ojos pasaron de su libro de texto a la ventana, su ceño fruncido mientras intentaba identificar el olor desconocido, humo. Su corazón dio un vuelco al asomarse a la oscuridad. Las llamas naranjas titilaban en la distancia, iluminando el cielo nocturno con un resplandor inquietante. Provenían de la casa del señor Johnson. El tiempo pareció ralentizarse mientras Amaya procesaba la escena ante ella. El señor Johnson, el anciano tranquilo que vivía solo, estaba en peligro. Con dedos temblorosos, marcó el 911, pero la voz calmada del operador ofreció poco consuelo. La ayuda está en camino, le aseguró, pero Amaya no podía apartar la vista del creciente infierno. Los minutos parecían horas. El fuego se extendía rápidamente, consumiendo la estructura de madera con velocidad aterradora. Un nudo de miedo se formó en su estómago, ¿y si el señor Johnson seguía adentro? La mente de Amaya trabajaba a toda velocidad. Pensó en su madre, trabajando el turno de noche, en sus hermanos pequeños, durmiendo plácidamente en la habitación de al lado. En sus sueños de convertirse en doctora y en las solicitudes de becas que aún esperaban ser llenadas. Pero entonces recordó la amable sonrisa del señor Johnson cuando le ayudaba con las compras y como siempre le preguntaba por sus estudios, animándola a alcanzar las estrellas. En ese momento, Amaya supo lo que tenía que hacer. Sin pensarlo dos veces, salió corriendo por la puerta principal. El aire fresco de la noche golpeó su rostro mientras corría por la calle, con el corazón latiéndole en el pecho. Los vecinos comenzaban a salir de sus casas, confundidos y asustados, pero Amaya no se detuvo a explicar. Al acercarse a la casa del señor Johnson, el calor se intensificó. El sudor perlaba su frente, mezclándose con el miedo y la determinación que se reflejaban en su rostro. El crepitar de las llamas se hacía más fuerte, ahogando el sonido distante de las sirenas. Amaya vaciló en el porche, con la mano sobre el pomo de la puerta. Esa era su última oportunidad para retroceder y esperar a los profesionales, pero un débil grito desde adentro tomó la decisión por ella. El señor Johnson necesitaba ayuda ahora. Respirando hondo, Amaya abrió la puerta, y una pared de humo negro y espeso la envolvió, irritando sus ojos y quemando sus pulmones. Cayó de rodillas, arrastrándose por el suelo, donde el aire era más claro. La disposición familiar de la casa ahora era un laberinto de peligro y confusión. «Señor Johnson», gritó Amaya, su voz apenas audible entre el rugido del fuego. Forzó su oído, con el miedo apretándole el corazón con cada segundo que pasaba. Mientras avanzaba por la sala de estar, una sección del techo se derrumbó detrás de ella, recordándole la gravedad de la situación. Esto no era una escena heroica de una película, era un peligro real. Pero Amaya siguió adelante, impulsada por una fuerza mayor que su miedo. Finalmente, escuchó una tos débil proveniente de la cocina. Allí, acurrucado en una esquina, estaba el señor Johnson, su rostro cubierto de hollín y desorientado. El alivio inundó a Amaya,
pero rápidamente fue reemplazado por la urgencia. Necesitaban salir rápido. Señor Johnson, soy Amaya, dijo, agarrándole el brazo. Tenemos que irnos ahora. El anciano asintió débilmente, apoyándose pesadamente en Amaya mientras ella lo ayudaba a levantarse. Juntos, se tambalearon hacia la salida, con el calor intensificándose a cada paso. El trayecto de regreso por la casa en llamas se sintió eterno. Los pulmones de Amaya gritaban por aire limpio, sus ojos lloraban por el humo, pero no soltó al señor Johnson, incluso cuando sus fuerzas empezaban a flaquear. Justo cuando parecía que no lo lograrían, una ráfaga de aire fresco golpeó el rostro de Amaya. Salieron por la puerta principal, desplomándose en el césped mientras los bomberos pasaban corriendo junto a ellos. Amaya respiraba hondo, su cuerpo temblando de agotamiento y alivio. Los paramédicos rodearon a ambos y Amaya atrapó la mirada del señor Johnson, cuya gratitud era evidente en sus ojos. En ese momento, supo que había tomado la decisión correcta. Fuera cuáles fueran las consecuencias que la esperaban, había salvado una vida, y eso lo valía todo. El señor Johnson estaba siendo atendido en una ambulancia cercana. A pesar de la máscara de oxígeno que cubría su rostro, Amaya podía ver el alivio en sus ojos. Lo había logrado. Lo había salvado. La realidad de sus acciones comenzó a hundirse, y una oleada de emociones la invadió mientras el caos alrededor comenzaba a calmarse. Amaya se sentó en su porche delantero envuelta en una manta, con los ojos fijos en los restos carbonizados de la casa del señor Johnson. El vecindario se agitaba con vida mientras los primeros rayos de sol asomaban sobre el horizonte. La sensación de humo aún flotaba en el aire, un recordatorio de los eventos de la noche anterior. Mientras Amaya reflexionaba sobre la cadena de eventos que ese incendio desató, no imaginaba que su acto de valentía cambiaría no solo su vida, sino la de toda su comunidad. Los bomberos continuaban trabajando en la calle, asegurándose de que no quedaran brasas ocultas. Los vecinos se reunían en pequeños grupos, sus voces susurraban mientras comentaban el dramático rescate. Amaya podía sentir sus miradas sobre ella, una mezcla de asombro y preocupación. La señora Thompson, la mujer mayor que vivía al lado, se acercó a Amaya con una taza de té humeante. «Aquí tienes, querida», dijo, colocando la taza caliente en las manos de Amaya. «Has tenido una noche muy intensa». Amaya aceptó el té con gratitud, el calor se filtraba en sus dedos, que aún temblaban. «Gracias, señora Thompson», murmuró, su voz ronca por el humo. «Lo que hiciste fue increíblemente valiente», continuó la señora Thompson, con los ojos brillando de admiración. «Eres una verdadera heroína, Amaya». Amaya se removió incómoda ante la palabra heroína. No había pensado en la valentía ni en el heroísmo cuando corrió hacia esa casa en llamas, solo sabía que el señor Johnson necesitaba ayuda, y ella estaba allí para dársela. «Solo hice lo que cualquiera haría», respondió Amaya suavemente, mirando sus manos manchadas de hollín. La señora Thompson le dio una palmadita en el hombro con gentileza. «No todos habrían arriesgado su vida de esa manera, querida. Deberías sentirte orgullosa». A medida que avanzaba la mañana, más vecinos se acercaron para expresar su admiración y gratitud. Amaya respondió a sus preguntas y aceptó sus elogios con una humildad tranquila que solo la hacía más querida por la comunidad. La madre de Amaya, que había estado hablando con el jefe de bomberos, finalmente regresó junto a su hija, con los ojos enrojecidos de una mezcla de preocupación y orgullo. «El jefe dice que el señor Johnson va a estar bien», dijo, sentándose junto a Amaya. «Lo mantendrán en el hospital para observación, pero debería ser dado de alta pronto». El alivio inundó a Amaya. En todo el caos, no había tenido la oportunidad de verificar cómo estaba el señor Johnson. «Eso es bueno», dijo, esbozando una pequeña sonrisa. Su madre le rodeó los hombros con un brazo. «Preguntó por ti, ¿sabes? Quería asegurarse de que estabas bien». Amaya asintió, conmovida por la preocupación del señor Johnson. Siempre lo había conocido como un vecino amable, aunque algo reservado, pero había algo en el tono de su madre que sugería que había más. «Hay algo más», continuó su madre, bajando la voz.
El jefe mencionó que el señor Johnson parecía diferente, como si estuviera tratando de decirles algo importante, pero no lograba expresarlo. Amaya frunció el ceño. ¿Diferente cómo? Su madre sacudió la cabeza. No estoy segura, pero tuve la sensación de que hay más sobre el señor Johnson de lo que sabemos. A medida que el día avanzaba, la emoción en el vecindario comenzó a calmarse. Amaya se retiró a su habitación, agotada tanto física como emocionalmente, y cayó en un sueño profundo y sin sueños, sin saber los cambios que estaban a punto de desplegarse en su vida. Unos días después, en las primeras horas de la mañana, un golpe en la puerta rompió la tranquila rutina del hogar de Amaya. Su madre respondió, con sorpresa dibujada en su rostro al ver al señor Johnson de pie en el umbral. El anciano parecía notablemente bien para alguien que había escapado de un edificio en llamas, pero lo más sorprendente eran los dos oficiales de policía que lo acompañaban. El corazón de Amaya latía con fuerza mientras se acercaba a la puerta. ¿Había ocurrido algo malo? ¿Estaba en problemas por haber entrado en la casa en llamas? La voz de su madre, tensa de preocupación, rompió sus pensamientos desbocados. Señor Johnson, por favor, pase, dijo, haciéndose a un lado para dejarlo entrar junto con otro hombre. El grupo se acomodó en la modesta sala de estar, con una atmósfera de anticipación pesada en el aire. Los ojos del señor Johnson encontraron los de Amaya, y su rostro se iluminó con una cálida sonrisa. Ahí está, dijo, con afecto genuino en su voz, mi ángel guardián. Amaya sintió que el calor subía a sus mejillas ante los elogios. Miró a su madre, quien parecía tanto orgullosa como ligeramente aprensiva. Mientras la conversación continuaba, Amaya se sintió aliviada al escuchar que el señor Johnson estaba bien. Pero justo cuando parecía que él se preparaba para irse, se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con un secreto. Amaya, comenzó, hay algo que debes saber sobre mí. La habitación quedó en silencio, la tensión flotaba en el aire. No soy solo el anciano jubilado que has conocido todos estos años, continuó el señor Johnson. De hecho, solía dirigir una empresa global muy exitosa y vendí la compañía por más de 8 cifras. He mantenido un perfil bajo aquí y decidí retirarme en mi ciudad natal. Pero ya estoy envejeciendo demasiado. El señor Johnson siguió hablando, con su voz volviéndose más animada. Amaya, tu acto de valentía no solo salvó mi vida, me recordó la importancia de devolver algo a los demás, de nutrir el potencial donde lo vemos. Hizo una pausa, con la mirada intensa mientras observaba a Amaya. Quiero ayudarte a alcanzar tus sueños. Estoy dispuesto a establecer un fondo fiduciario o una beca completa para que asistas a cualquier universidad que elijas. Las palabras flotaban en el aire, casi demasiado enormes para comprender. Amaya sintió como si el suelo se hubiera movido bajo sus pies. Su madre soltó un jadeo, con lágrimas asomando en sus ojos. Señor Johnson, eso es demasiado, balbuceó Amaya, con la mente dando vueltas. No puedo aceptar eso. Los ojos del anciano se suavizaron. Amaya, arriesgaste tu vida sin pensarlo 2 veces. Te mereces esta oportunidad. Por favor, déjame hacer esto por ti. Sé lo duro que trabajas. Puedo verme a mí mismo en ti. Amaya se sintió dividida. La oferta estaba más allá de lo que jamás había soñado posible. Podría cambiar su vida, abrir puertas que nunca pensó que podría atravesar. Pero una parte de ella dudaba, aferrándose a la independencia y autosuficiencia que la habían definido durante tanto tiempo. La voz de su madre, espesa de emoción, rompió su lucha interna. Amaya, cariño, esto es una bendición. No dejes que el orgullo se interponga en tu futuro. Amaya miró al señor Johnson, vio la sinceridad en sus ojos, el deseo genuino de ayudar. Pensó en sus sueños de convertirse en doctora, de devolver algo a su comunidad. Con manos temblorosas, asintió. Gracias, señor Johnson, dijo, su voz apenas un susurro. No sé qué decir. El señor Johnson sonrió, con el alivio y la alegría evidentes en su rostro. No necesitas decir nada, querida. Tus acciones hablaron más fuerte que cualquier palabra.
A medida que la realidad de la situación comenzaba a asentarse, la mente de Amaya se llenó de preguntas. ¿Cómo cambiaría esto su vida? ¿Qué puertas se abrirían y cómo navegaría este nuevo mundo mientras se mantenía fiel a sí misma y a su comunidad? El abogado, que había permanecido en silencio durante todo el intercambio, finalmente habló. Estoy aquí para ayudar a facilitar los aspectos legales del regalo del señor Johnson, explicó. Queremos asegurarnos de que todo se haga de manera correcta y transparente. Amaya sintió, agradecida por su presencia. Hacía que la situación, que parecía irreal, se sintiera más tangible, más real. Mientras el grupo comenzaba a discutir los aspectos prácticos de la oferta del señor Johnson, Amaya se encontró mirando por la ventana hacia su vecindario. Las calles que había conocido toda su vida de repente parecían diferentes, llenas de posibilidades. Pensó en sus compañeros de clase, sus vecinos, todas las personas que luchaban por llegar a fin de mes. ¿Cómo podría usar esta oportunidad no solo para mejorar su propia vida, sino también para levantar a su comunidad? La decisión de Amaya de aceptar la oferta del señor Johnson marcó el comienzo de un viaje que nunca imaginó posible. Pero a medida que nuevas puertas se abrían, las familiares comenzaban a cerrarse. ¿Tendría el éxito un costo? ¿Perdería el contacto con sus raíces? Los días que siguieron a la visita del señor Johnson fueron un torbellino de actividad. La mente de Amaya corría con posibilidades mientras ella y su madre se reunían con más abogados y asesores financieros para establecer el fondo fiduciario. Las cifras que se discutían eran asombrosas, mucho más allá de cualquier cosa que Amaya hubiera soñado. A medida que la realidad de su nueva situación se asentaba, Amaya sentía una mezcla de emoción y aprensión. No podía evitar preguntarse cómo este cambio repentino afectaría sus relaciones con amigos y vecinos. ¿La tratarían de manera diferente ahora? Decidida a mantenerse con los pies en la tierra, Amaya se lanzó de lleno a sus estudios con renovada energía. Se inscribió en clases avanzadas y buscó tutorías adicionales para prepararse para los exámenes de admisión a la universidad. Sus maestros notaron el cambio, elogiando su dedicación y animándola a aspirar alto en sus solicitudes universitarias. En casa, la familia de Amaya se adaptó a sus nuevas circunstancias. Su madre pudo reducir sus horas de trabajo, lo que le permitió pasar más tiempo con los hermanos menores de Amaya. El estrés constante de llegar a fin de mes comenzó a disminuir, reemplazado por un optimismo cauteloso hacia el futuro. El señor Johnson se convirtió en un visitante frecuente, ofreciendo orientación y apoyo mientras Amaya navegaba por su nuevo mundo. Compartía historias de su propio viaje, desde sus humildes comienzos hasta el éxito, enfatizando la importancia del trabajo duro y la integridad. Amaya escuchaba con atención, absorbiendo cada fragmento de sabiduría que él le ofrecía. El vecindario, que una vez había sido tranquilo, ahora zumbaba con esperanza, inspirado por las acciones de Amaya. Meses habían pasado desde aquella noche fatídica cuando Amaya rescató al señor Johnson del fuego. Inspirado por su arduo trabajo y reconociendo que podía hacer más por su comunidad, el señor Johnson decidió usar parte de su fortuna para construir un centro comunitario en el lugar donde solía estar su casa. El centro comunitario, que una vez fue un edificio deteriorado al borde del colapso, ahora se erguía como un faro de progreso. Sus paredes recién pintadas y ventanas relucientes eran un testimonio del poder del esfuerzo colectivo y la visión compartida. En el interior, el centro zumbaba con actividad. En una de las salas, Amaya dirigía un grupo de estudio, su voz clara y segura mientras explicaba conceptos matemáticos complejos a sus compañeros. Ya no era la chica insegura que alguna vez evitaba la atención. En su lugar, se encontraba una joven que se ganaba el respeto no por la fuerza, sino por el conocimiento y la compasión. Recuerden, dijo Amaya, escaneando los rostros atentos frente a ella, estas fórmulas son solo herramientas. El verdadero poder está en cómo las aplicamos para resolver problemas del mundo real. Al terminar la sesión, Amaya vio al señor Johnson observando desde la puerta. Sus ojos brillaban de orgullo al contemplar la transformación de la tímida niña que había conocido en esta joven líder. «Has recorrido un largo camino, Amaya», comentó el señor Johnson mientras caminaban por los pasillos bulliciosos del centro. «¿Cómo te sientes?»
Amaya hizo una pausa, considerando su respuesta. A veces es abrumador, admitió, pero en el buen sentido. Siento que finalmente puedo hacer una diferencia real. Un día, mientras caminaba por su vecindario, Amaya notó a una niña pequeña ayudando a una anciana con sus compras. La escena la transportó a su propia infancia, recordándole los pequeños actos de amabilidad que alguna vez habían definido sus días. En ese momento, Amaya se dio cuenta de que su viaje había llegado a un círculo completo. Se había convertido en el cambio que deseaba ver en el mundo, inspirando a otros a seguir sus pasos. El éxito no había cambiado a Amaya, había amplificado las mejores partes de quien siempre había sido. Mientras continuaba su paseo, su mente se llenaba de nuevas ideas. Aún quedaba mucho trabajo por hacer, muchas vidas que tocar. Pero ya no se sentía abrumada por los desafíos que se avecinaban, en cambio, sentía un sentido de propósito y determinación. De pie en el jardín comunitario que reemplazó la casa quemada del señor Johnson, Amaya reflexionó sobre su viaje. El simple acto de correr hacia un edificio en llamas había desencadenado una serie de eventos que no solo transformaron su vida, sino también la de todo su vecindario. Se dio cuenta de que el heroísmo no se trataba de grandes gestos, sino de pequeños actos de bondad y valentía realizados todos los días. Se trataba de enfrentar los miedos, defender a los demás y creer en el poder de la comunidad. La historia de Amaya había inspirado a otros a tomar acción, demostrando que una sola persona realmente podía marcar la diferencia. Mientras miraba el jardín floreciente y el centro comunitario bullicioso, vio la prueba viviente de que la valentía y la compasión podían crear ondas de cambio positivo. En ese momento, Amaya comprendió que el verdadero éxito no se medía por las ganancias personales, sino por las vidas tocadas y las comunidades elevadas en el camino. A medida que Amaya seguía mirando el jardín comunitario y el bullicioso centro comunitario, se dio cuenta de que el viaje que había comenzado con un simple acto de valentía la había transformado no solo a ella, sino también a todos los que la rodeaban. Lo que había empezado como una respuesta impulsiva a una emergencia ahora era un símbolo del poder de la acción desinteresada, la compasión y la comunidad. El centro comunitario que reemplazaba la casa del señor Johnson se había convertido en un lugar de esperanza y oportunidades. Niños y adolescentes llenaban las salas, participando en actividades educativas, artísticas y deportivas. Algunos recibían tutorías, mientras que otros trabajaban en proyectos creativos que antes no habrían tenido la oportunidad de desarrollar. Las familias se reunían en el jardín comunitario para cosechar vegetales frescos, y las personas mayores encontraban consuelo en las nuevas amistades que habían formado. Todo el vecindario parecía revitalizado, infundido con un sentido renovado de propósito y comunidad. Para Amaya, ver a todos beneficiarse de estos cambios fue algo que la llenaba de una profunda gratitud. El impacto de su decisión impulsiva de correr hacia una casa en llamas no había terminado con el rescate del señor Johnson. En lugar de eso, se había expandido como ondas en un estanque, tocando muchas vidas de maneras que nunca había anticipado. Con el tiempo, Amaya comenzó a reflexionar sobre su propio futuro. Aunque su vida había cambiado drásticamente desde aquella noche, su deseo de convertirse en doctora no había disminuido. Sabía que el camino por delante sería difícil, pero ahora tenía el apoyo del señor Johnson y la beca que él le había ofrecido. Más importante aún, tenía una nueva confianza en sí misma y en lo que era capaz de lograr. Unos meses después del incendio, Amaya recibió una carta que cambiaría su vida nuevamente. Había sido aceptada en una de las universidades más prestigiosas del país, un sueño que antes parecía inalcanzable. La noticia fue recibida con júbilo en su hogar y en el vecindario. Los vecinos que la habían visto crecer ahora la animaban mientras se preparaba para embarcarse en el siguiente capítulo de su vida. Antes de partir hacia la universidad, Amaya organizó una reunión en el centro comunitario para agradecer a todos los que la habían apoyado y para recordarles la importancia de mantenerse unidos y continuar ayudándose mutuamente. Durante el evento, tomó un momento para compartir lo que había aprendido a lo largo de su viaje. Lo que he aprendido, dijo Amaya, con la voz llena de emoción, es que no necesitamos hacer cosas enormes para marcar una diferencia. A veces, los actos más pequeños de bondad y valentía son los que tienen el mayor impacto.
Y lo más importante, nunca estamos solos. La fuerza de nuestra comunidad está en cómo nos apoyamos unos a otros, incluso en los momentos más difíciles. Sus palabras resonaron profundamente entre los asistentes, quienes aplaudieron con entusiasmo. Para muchos, Amaya no solo era una heroína, sino también un recordatorio de lo que podía lograrse cuando las personas se unían por una causa común. Cuando llegó el día de su partida, Amaya se despidió de su familia y amigos, sabiendo que aunque se iría físicamente, su corazón siempre permanecería conectado a su comunidad. El centro comunitario continuaría floreciendo, con más programas y recursos para aquellos que más lo necesitaban. Y Amaya mantendría contacto cercano con el señor Johnson y otros miembros clave de la comunidad para asegurarse de que sus sueños y proyectos siguieran creciendo. A medida que se instalaba en su nueva vida universitaria, Amaya llevaba consigo no solo sus propios sueños de convertirse en doctora, sino también la lección más valiosa que había aprendido. El verdadero éxito no se mide solo por los logros personales, sino por el impacto positivo que podemos tener en la vida de los demás. Sabía que no importaba qué tan lejos llegara en su carrera, siempre encontraría formas de devolver algo a la comunidad que la había formado y apoyado. Con cada paso que daba en su nueva etapa, Amaya recordaba el incendio, el peligro y la decisión que cambió todo. No lo veía como un momento de heroísmo, sino como una elección basada en la empatía y el compromiso con los demás. Y mientras pensaba en el futuro, sabía que seguiría tomando decisiones guiadas por esos mismos valores, porque había aprendido que ser heroico no era cuestión de actos grandiosos, sino de la compasión que mostraba día a día. Amaya había transformado su vida y la de su comunidad, y mientras miraba hacia adelante, su viaje apenas comenzaba. Estaba lista para enfrentar cualquier desafío que viniera, sabiendo que con valentía, apoyo mutuo y una comunidad unida, todo era posible. En un mundo lleno de desafíos, es el valor de nuestras decisiones y la bondad de nuestros corazones lo que define nuestro verdadero impacto. Amaya nos recuerda que el heroísmo no se trata de gestos grandiosos, sino de pequeños actos de valentía y compasión que pueden transformar vidas y comunidades. Si algo nos enseña su historia, es que cada uno de nosotros tiene el poder de hacer la diferencia. ¿Cómo puedes ser un héroe en tu día a día?